Hola, ¿qué tal, piccionaristas? Bienvenidos a un nuevo capítulo. Mi nombre es Sandra Villagómez y en esta ocasión estaremos hablando acerca de la salud y la integridad intestinal de nuestros animales, con un poco de mayor énfasis en los lechones al destete, así como también hablaremos de las diferentes estrategias nutricionales que podemos emplear pues, para promover o potenciar una salud o una integridad intestinal de los animales. Para introducirnos en esta amplia temática, pues vamos a recordar que el intestino es uno de los órganos más complejos, dinámicos y que está en constante cambio que tiene el organismo de un animal. Tanto es así, pues, que se estima que el recambio de las células epiteliales, pues, desde entre 4 a 5 días, una tasa bastante rápida, pero esto puede ser aún de mayor interés al destete. Al destete, fisiológicamente, los lechones están experimentando cambios rápidos de tamaño. Al igual que conforme en el crecimiento, pues aumentan también los músculos, aumentan también los órganos, también lo hace el intestino, es decir, aumenta de tamaño. Junto con este, pues también hay una tasa alta de renovación de proteínas o lo que se conoce como un turnover proteico, que va de la mano, ¿no? Conforme también aumenta de tamaño, también es necesario renovar, hacer un recambio de las proteínas que están constituyendo estos tejidos. Además, pues al destete también puede haber un desequilibrio, un cambio en la composición de la microbiota, del ambiente microbiano, pues que son todas las bacterias, protozoos, pero mayoritariamente bacterias, que se alojan en el intestino y pues que siempre se pretende o se quiere que sean saprófitas en su mayor parte, su composición saprófita, con una mínima composición, una mínima presencia de bacterias patógenas, que estas nos podrían derivar pues a enfermedades intestinales, a disbiosis y por lo tanto pues a las temidas diarreas. Junto con esto, pues con estos cambios en la composición de la microbiota, usualmente se acompaña una alteración en la barrera digestiva y por lo tanto también en la función inmunológica. Al destete tenemos que recordar que, y ya lo hemos mencionado varias veces, pues es una de las etapas más críticas, más estresantes en la vida de un cerdo. Ya lo hemos comentado, pues que hay una separación materna y esto es un estrés social bastante brusco para el animal, para un lechoncito de apenas unos 21 días, en un destete muy precoz, muy temprano, o de unos 28 días, pues que también no deja de ser un impacto, ¿no? Para el animal. Hay un estrés también asociado al transporte, pues usualmente las granjas, a menos que sea de un ciclo totalmente cerrado, pues usualmente las granjas maternas deberían transportar los lechones al destete, pues a las granjas en las que ya se destina al crecimiento o al engorde de los animales. Por lo tanto, pues también hay un estrés asociado al transporte, a este movimiento de los animales. Por supuesto, en las nuevas instalaciones, pues habrá una mezcla de camadas, una mezcla de diferentes animales, de diferentes orígenes, y por lo tanto, pues esto también genera un estrés. Sin duda, un nuevo ambiente, unas nuevas instalaciones, donde hay un manejo ambiental diferente, pues también va a generar estrés. Ya de la parte de etología, de comportamiento, pues al haber una nueva mezcla o al haber un nuevo ambiente social, pues los lechones tendrán que establecer su jerarquía y por lo tanto, pues también hay unas primeras peleas en este intermedio de establecer jerarquías y esto genera, pues aumenta mucho más el estrés sumado al destete. Sin duda, pues también al final de la lactancia, ya al inicio del destete, pues hay procesos de vacunación que también generan un estrés desde el punto de vista inmunológico. Y por supuesto, pues ha habido ya una caída de la inmunidad pasiva, es decir, de esta inmunidad que transfiere la madre a través del calostro. Y por lo tanto, pues esto suma un peso más al estrés inmunológico que está experimentando el lechón. Y sin duda, pues un cambio en la dieta, ¿no? Quizá es uno de los factores más importantes al destete. El lechón pasa de consumir una dieta totalmente líquida, bastante apetecible, una leche materna, que es muy digestible, a consumir una dieta sólida, ¿no? Y una dieta sólida en la que ya no solamente están involucradas materias primas de origen, un poco de origen animal,
un poco de origen lácteo, sino que también vamos a tener la inclusión de materias primas vegetales, que inevitablemente pues tienen que ser utilizadas, ¿no? Y esto aumenta el estrés, engloba todo el estrés del destete, de lo que representa el destete, pero que desde el punto de vista del intestino, que es lo que nos atañe el día de hoy, pues vamos a experimentar cambios estructurales y funcionales. Dicho de otra manera, pues va a haber un estado inflamatorio en el intestino, principalmente en el intestino delgado, que dicho sea de paso, pues el intestino delgado es el principal sitio de absorción de los nutrientes. Por lo tanto, pues hay un impacto bastante importante del destete, el estrés asociado al destete, que cambia o que tiene un impacto en la inflamación, produce un estado inflamatorio en el intestino y por lo tanto esto va a comprometer o va a reducir la integridad intestinal. Por lo tanto, pues ¿cómo lo vamos a ver nosotros en granja? Lo vemos con las disbiosis intestinales que nos van a ocasionar diarreas y que lo vamos a ver claramente en cada uno de los corrales y usualmente lo vemos pues al destete. También vemos una caída o un reducido consumo del alimento. Ya de por sí el lechón le cuesta consumir alimento, este cambio de alimento, pues aún más en un estado inflamatorio del intestino. Cuando se pierde la integridad intestinal, pues aún más hay una reducción en el consumo. Y por lo tanto, pues ya sabemos que si hay una reducción en el consumo o un animal que no consuma alimento y que además presente diarreas, pues va a haber una reducción en el crecimiento. Y sin duda, pues en la eficiencia alimenticia, ¿no? Que al final del día, pues son los números los que van a marcar qué tan eficientes somos en la crianza de los animales. Y esto pues también puede verse reflejado aún más allá de la etapa de la transición, también en la etapa del engorde, pues nos va a penalizar los días que tomemos o que nos tome a los animales engordarlos y sacarlos hasta el matadero. Por lo tanto, pues es una suma de pequeñas fases o de pequeñas etapas que van luego a condicionar pues el objetivo final de toda la producción. Y pues precisamente hablando de la integridad intestinal, pues esta no es más que la correcta estructura o composición del intestino, del epitelio intestinal. Y pues ya fisiológicamente sabemos que el epitelio y el intestino está constituido por unas células base, como son los enterocitos. Los enterocitos del microscopio, pues además los vemos con vellosidades que están recubriendo pues toda la superficie del intestino. Pero además de estas células, también tenemos células inmunológicas, como son pues los linfocitos, las células dendríticas, entre otras, que lo que hacen es apoyar al sistema inmune global para que éste pueda luchar contra la invasión de patógenos, como podrían ser las bacterias patógenas, la producción de sus toxinas y otros antígenos en general. Un ejemplo muy típico de la producción o de la invasión de patógenos, pues es precisamente la presencia de enteritis por Clostridium perfringens tipo C, que es bastante grave o aguda en el caso de los lechones, sobre todo de los lechones al destete. Y pues un poco la hipótesis de la patogénesis que produce esta bacteria en el intestino es que va a ir destruyendo el epitelio intestinal, cada una de las vellosidades en estas diferentes etapas, va a ir destruyendo y conforme destruye, pues se va perdiendo la permeabilidad del intestino, es decir, el correcto mantenimiento o estructura del intestino, además la producción mismo de toxinas por parte de esta bacteria de Clostridium perfringens, sobre todo tipo C, pues va a desembocar también en la destrucción de las vellosidades y por lo tanto pues también el sistema inmune pues llegará a una etapa en la que el sistema inmune sobrepase las capacidades de y sea muy difícil luchar contra la presencia de estas bacterias. Por lo tanto pues este es un ejemplo de lo que pasa cuando se pierde la integridad intestinal. Sin duda, cuando perdemos la integridad intestinal en los animales, pues la función del intestino, que es absorber o metabolizar los nutrientes, pues también se verá disminuida, ¿no? Se verá reducida, también perderemos esta función. Y si perdemos esta función, pues concomitantemente también veremos tasas de crecimiento reducidas en nuestros animales, junto con la notable presencia de las diarreas.
Entonces, en este sentido, pues tenemos que hablar del concepto de la salud intestinal. La salud intestinal junto con la integridad intestinal, que es uno de los factores decisivos para que podamos llamar por sí mismo a salud intestinal, pues este es un estado de homeostasis del intestino con respecto tanto a su estructura, justamente lo que acabamos de hablar de la integridad intestinal, como de su función para resistir a los estresores, tanto exógenos como endógenos, y por lo tanto, pues que el intestino puede ejercer su función fisiológica, digestión y absorción efectiva, eficaz de los nutrientes, también de que sea un ambiente microbiano o de microbiología bastante eficaz, estable, que no nos ocasione las disbiosis o los desequilibrios entre las bacterias y que mucho menos tengamos la mayor presencia de bacterias patógenas. El ejemplo que hemos puesto del Clostridium perfringens tipo C. Y sin duda, pues que también pueda ejercer su función de inmunológica, ¿no? Que también sea eficaz, que ayude al mantenimiento de la salud general del animal. Y en este sentido, pues, ¿qué intervenciones nutricionales podemos hacer? Pues sin duda el objetivo será que mejoremos o potenciemos la salud intestinal, la integridad del intestino y que por lo tanto pues consigamos el máximo rendimiento productivo de nuestros animales. Entonces, ¿en qué nos vamos a enfocar? Cuando estamos hablando de esto, pues de las intervenciones nutricionales, nos vamos a enfocar en que queremos mejorar la digestión y la absorción de los nutrientes. Sin duda, queremos sacar el máximo provecho al alimento que estamos proveyendo a los animales. Por otro lado, queremos regular la microbiota intestinal hacia un sentido favorable, nuevamente tener una mayor composición de bacterias saprófitas y sin duda modular el sistema inmunológico, pues que nuestros animales estén robustos, que puedan resistir a todo tipo de estresores que ambientalmente pues a veces es inevitable que se vean sometidos o que se vean expuestos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero vamos a considerar o vamos a enfocarnos en 4 puntos, que el primero pues son la calidad de las materias primas. Sin duda, siempre, tanto como si formulamos el alimento, como si lo compramos ya fabricado, pues nos fijaremos en la composición de este, pero de las materias primas. ¿Qué calidad tiene sus materias primas? ¿Qué materias primas se están utilizando? Por otro lado, también en la misma o con la misma relación de la formulación, también las proporciones de los nutrientes como podría ser la presencia de proteína, también la presencia sin duda de energía, también de lisina, uno de los aminoácidos limitantes y más importantes en el crecimiento de los animales. Por otro lado, tenemos a la presencia de alimentos funcionales, y sin duda también a la presencia de aditivos seleccionados. Nuevamente, todos estos 4 puntos, pues sin duda tendremos un mayor enfoque o será de un mayor interés en la dieta de los lechones al destete, porque pues ya sabemos que es una de las fases más críticas en la producción porcina. Entonces, con respecto al primer punto, las materias primas de calidad, ¿a qué nos referimos? Brevemente, pues el objetivo al destete es que los piensos del alimento, el balanceado, el concentrado, pues sea muy digestible, sea lo más digestible posible para que los lechones, pues el poco alimento que vayan consumiendo conforme se adaptan después del destete, pues sea aprovechado al máximo. Esto considerando aún mucho más cuando estamos hablando de destetes precoces, ¿no? 21 días. El objetivo pues será tener una transición suave, ¿no? Entre el cambio de la dieta que viene de un sistema digestivo adaptado ya a la leche, a la digestión de la leche materna, para que ahora se comience a adaptar a la digestión de un nuevo alimento sólido, ¿no? Y sobre todo de materias primas vegetales. Entonces, en una dieta al destete, pues hablaremos para propender a esta salud, a esta integridad intestinal, hablaremos que necesitamos integrar sí o sí materias primas lácteas. En esto nos referimos pues a la presencia de sueros lácteos, de yogures, leche descremada, entre otras materias, ¿no? Entre otras materias primas, con el objetivo pues de que facilite la digestión. Además que también de manera palatable, pues también sea bastante apetecible por el lechón. Por lo tanto, pues se estima que la presencia de lactosa, ya sea en las diferentes materias primas, pues tiene que ir de entre un 14 a un 15% en una dieta al destete.
También cuando hablamos de materias primas de calidad, pues también nos enfocaremos en otro tipo de, a más de los lactosueros o de las materias lácteas, pues también tenemos a disposición o intentaremos incluir en la formulación, pues materias primas, sobre todo proteicas, bastante digestibles, como puede ser la harina de pescado, un hidrolizado de soja, a pesar de que la soja, pues sin duda es una materia prima vegetal, pues en las diferentes presentaciones o en las diferentes modificaciones, procesos que se le puede hacer a esta haba de soja, pues una de ellas es el hidrolizado, ¿no? Que ha facilitado mucho o mejora la digestión de esta materia prima. También tenemos un hidrolizado de mucosa, esto ya es derivado exclusivamente de animales. También como del mismo, pues los péptidos digestibles, otro derivado a partir de la mucosa intestinal, y también los derivados o los productos a partir del plasma sanguíneo. Precisamente, les quiero mostrar un ejemplo de lo que la ciencia ha mostrado acerca de la utilización de estas alternativas, de estas materias primas alternativas a la vegetal, a la soja, desde el punto de vista de la proteína, ¿no? Con altas concentraciones de proteína. Y pues en este estudio que se realizó precisamente en la Universidad Autónoma de Barcelona, pues el objetivo de este estudio pues fue mostrar o testar cómo podría funcionar un reemplazo parcial de una soja extrusionada con plasma porcino 2%, pero también con un tercero aditivo, una tercera suplemento, como son los péptidos porcinos digestibles, también a un 2%. Cabe mencionar que, por ejemplo, el plasma tiene una concentración de proteína de alrededor de un 80%, es decir, bastante alto, y por lo tanto, pues, es importante su inclusión, ¿no? Su inclusión va a ser de un impacto nutricional bastante alto. En el mismo sentido, pues otra materia como pueden ser los péptidos porcinos digestibles, pues tiene alrededor de un 62%. En este estudio, pues se prueba con 180 lechones al destete, que tenían alrededor del destete, pues un peso de 7,5 kilos. Se hace un 14 días de experimentación, 14 días de alimentación, y aquí se muestra pues el peso a los 14 días, como los lechones que fueron alimentados precisamente con el plasma y que también con los péptidos porcinos digestibles, pues tienen un mayor peso que los lechones que fueron alimentados con la soja extruida, Por ejemplo, pues tienen alrededor de 1 kilo más de peso, lo cual es bastante significativo desde el punto de vista ya productivo. En el mismo sentido, pues el ratio de crecimiento de eficiencia alimenticia, pues también es mucho más alto, estadísticamente significativo y alto también numéricamente, pues cuando los lechones consumen estos productos alternativos, como es el plasma y también los péptidos porcinos digestibles. Por lo tanto, pues se llega a la conclusión que el sustituir parcialmente tan solo un 2% de la fórmula del extruido de soja con estas alternativas, con el plasma y con los péptidos digestibles, pues también ha generado un impacto en el crecimiento, de los lechones. ¿Y a qué puede estar asociado? Pues sin duda sabemos que las materias primas vegetales, como la soja, pues contiene factores antinutricionales importantes y que por lo tanto, pues mucho de la tecnología asociada al procesamiento del haba de soja, pues busca eliminar o reducir la presencia de estos factores antinutricionales. No obstante, siempre encontraremos, aunque sea en una mínima cantidad, pero encontraremos factores antinutricionales. Por lo tanto, los autores asocian a que este mejor crecimiento y un mantenimiento en la salud, en la integridad intestinal, que también lo evalúan, pues se debe a la reducción de los factores antinutricionales. Además de que como estas materias primas tienen una proteína mucho más digestible, pues también hay una menor presencia de proteínas o de rezagos de proteínas en el intestino, sobre todo en la parte posterior del intestino. Y por lo tanto, pues hay una menor fermentación por parte de las bacterias proteolíticas.
y por lo tanto, pues también esto está en concomitancia con con una mayor estado o una mejor integridad intestinal y por lo tanto salud intestinal y además asociado pues a un impacto en el crecimiento. Por otro lado, también en las intervenciones nutricionales que podemos hacer, pues también nos podemos fijar si somos quienes formulan el alimento, pues también lo tendremos en consideración. Si lo compramos ya fabricado, pues lo tendremos también que revisar en la composición de la fórmula la proporción de ciertos nutrientes que pueden tener un impacto positivo en la salud, en la integridad intestinal. Precisamente, acabamos de hablar de la proteína, de los niveles de proteína y del impacto que la concentración de proteína tiene al final del intestino y por lo tanto en la fermentación de bacterias proteolíticas y que podría dar lugar a diarreas. El reducir los niveles de proteína bruta, de proteína cruda, pues ha mostrado un impacto positivo en la reducción de diarreas y por lo tanto en la integridad intestinal. ¿Por qué? Pues porque hay una menor concentración de proteína que no alcanza a ser digerida por parte del animal. Y por lo tanto, pues el reducir el nivel de proteína bruta, de proteína cruda, mejora la integridad intestinal. No obstante, esto no quiere decir que no se deba mantener el perfil de la proteína ideal. No se deba mantener la concentración de los aminoácidos, empezando por la lisina. Estos sin duda se tienen que mantener. El perfil de proteína ideal es la base para que un animal pueda crecer correctamente. Y por lo tanto, pues el reducir la proteína cruda, bruta, no quiere decir que vamos a modificar el perfil de la proteína ideal o vamos a reducirlo, sino que se tiene que mantener. Otro de los nutrientes a los que tenemos que poner más atención, pues es a la fibra. Se ha hablado mucho acerca de la fibra, a veces puede ser un nutriente que pase desapercibido o poco olvidado, porque le damos un mayor interés a la energía, a la proteína, pero la fibra está ejerciendo un papel muy importante en el mantenimiento del intestino, sobre todo la fibra insoluble. La fibra insoluble pues ha mostrado que mejora o aumenta la velocidad del tránsito digestivo. Por lo tanto, está favoreciendo la salud intestinal, pues hay la menor presencia de fermentaciones no deseadas en el intestino. Ejemplos de nutrientes, o más bien dicho, de materias primas que son altos en fibra o que se consideran bastante fibrosos y que nos ayudan al mantenimiento del intestino, pues son, por ejemplo, la cascarilla de avena o los salvados. Por lo tanto, ahora ya se habla que en las materias, en la formulación o en las materias primas dedicadas a la formulación de dietas al destete, pues se debe incluir un mínimo de fibra. Otro de los puntos en los que vamos a tener consideración en esta intervención nutricional, pues sin duda son los diferentes aditivos seleccionados o también lo que podríamos conocer como alimentos funcionales. Pues en estas categorías tenemos a los ácidos orgánicos. En los ácidos orgánicos tenemos aquellos que son de cadena corta o de cadena media, que por sus siglas en inglés pues los conocemos como short chain fatty acids o medium chain fatty acids. También tenemos a los y a los probióticos, que han sido bastante estudiados y ampliamente han demostrado su funcionalidad en el mantenimiento del intestino de los animales y que pues su unión tanto de como probióticos pues lo conocemos como simbióticos y es la mejor estrategia que podríamos utilizar, ¿no? Proveer tanto prebióticos junto con probióticos. Por otro lado, tenemos los aditivos que se conocen como fitogénicos. Los fitogénicos, pues, son estos extractos, estos derivados de plantas, de las plantas ya medicinales tradicionalmente que utilizábamos en la medicina humana o que utilizamos en la medicina tradicional de los seres humanos, pues también están migrando o están dando el salto, pues también a la alimentación de los animales. Aquí tenemos, por ejemplo, los aceites esenciales. Estarán recordando acerca de, por ejemplo, del timol, derivado del orégano, cinemaldehído, canela, entre otros. También tenemos flavonoides, taninos. Otro de los aditivos también de mayor importancia, pues son los minerales traza. Por ejemplo, tenemos aquí el cobre, el zinc. Tenemos también a enzimas
enzimas que nos ayudan a degradar mucho más fácil pues estas materias primas vegetales, ¿no? Las muy amplias conocidas como las fitasas. También tenemos otras enzimas como son las carbohidrasas o las proteasas, que también nos ayudan pues a facilitarle la digestión a nuestros animales. Y sin duda también tenemos unos aditivos que los conocemos como los antioxidantes, que son estos alimentos un tanto funcionales por los cuales podríamos obtenerlos y que nos ayudan pues a mejorar esta integridad intestinal, sirven de apoyo para toda la digestión, para toda la fisiología, para todo el metabolismo que está funcionando o que está ejerciendo el animal. Y precisamente pues quería hablarles de un estudio bastante interesante de hace poco tiempo en el que muestran cómo la mezcla de ácidos orgánicos pueden funcionar como sustitutos de los antibióticos. Este tema que ya lo tenemos bastante bien difundido, ¿no? Hay un problema evidente con el uso excesivo de antibióticos que ya no solamente está afectando a la producción animal, sino que también ya está representando un problema de la salud pública, de la salud de la medicina humana, de la salud ambiental y sin duda pues de la salud de los animales. Entonces, en este estudio de Long muestra que la mezcla de ácidos orgánicos puede funcionar como un sustituto al uso de antibióticos como promotores del crecimiento, sobre todo en los lechones al destete, que precisamente sabemos pues que es la etapa más difícil y donde más antibióticos se suelen utilizar. Entonces, este estudio se realiza con 144 lechones al destete con un peso de alrededor de 8,5 kilos y se prueban 4 dietas. Una primera dieta que es una dieta control, una dieta que es a base de maíz, de soja maíz. Una segunda dieta en la que a esta dieta control pues se adiciona antibióticos como cuál, bacitracina de zinc, colistina o la quinox. Una tercera dieta a la que a esta dieta control se le cambia o se le adiciona, en lugar de los antibióticos, pues se adiciona ácidos orgánicos. Los ácidos de cadena corta, como son el ácido fórmico, el acético, el propiónico y una pequeña proporción de ácidos de cadena media. Y finalmente una cuarta dieta experimental, que es a esta dieta control se le suma 200 miligramos kilogramo de ácidos de cadena corta, pero también con una mayor proporción de ácidos de cadena media, o se asocia mucho más la presencia de butirato, de ácido sórbico, entre otros ácidos orgánicos. ¿Qué se obtiene de este experimento? Pues de este experimento lo que podemos observar o denotar después de 28 días de alimentación es que la ganancia de los lechones que fueron alimentados tanto con los antibióticos como con los ácidos orgánicos, precisamente la mayor proporción de butirato y de ácido sórbico de la cuarta dieta, pues son los que mejor ganancia de peso tienen. Es decir, estos lechones que están siendo alimentados, ya sea o con el antibiótico o con los ácidos orgánicos, pues muestran un crecimiento mucho más elevado, un crecimiento superior a una dieta control, a la que no le adicionamos ningún tipo de aditivo, no le adicionamos, no suplementamos con nada extra. Esto con respecto a la ganancia media diaria. Por otro lado, tenemos pues también en cuanto al índice de conversión. El índice de conversión también en concomitancia en este estudio tan interesante, pues también muestra que los lechones que son alimentados tanto con el antibiótico, con los ácidos orgánicos, con esta mezcla de ácidos orgánicos, butiratos, fórmicos, acéticos, etcétera, pues también tienen una mejor eficiencia alimenticia, ¿no? Tienen un índice de conversión mucho más eficaz que aquellos animales a los que simplemente se les alimentó con una dieta control. ¿Qué quiere decir esto o qué conclusión a la que llegamos con este experimento? Pues que una alternativa al uso de antibióticos como promotores del crecimiento, pues pueden representar una mezcla de ácidos orgánicos. Y por lo tanto, pues representan una importante herramienta desde el punto de vista nutricional para mejorar la integridad intestinal y que sin duda esto se va a ver reflejado
al final del día, pues en números en nuestra granja, en el peso de los animales, en la ganancia media diaria, así como en el índice de conversión, que es uno de los indicativos pues, que nos muestra qué tan eficaces son nuestros animales y qué tan eficaces somos nosotros en la crianza de estos animales. Finalmente, pues, ¿por qué se ve esta mejora importante asociada a los ácidos orgánicos? Pues, sin duda hay un aumento en la digestibilidad de los nutrientes. Múltiples investigaciones a lo largo de todos estos años, pues han mostrado que los ácidos orgánicos mejoran la digestibilidad de los nutrientes. Precisamente hay un aumento en la actividad de la pepsina, la tripsina, que están aportando o que están ayudando a la digestión de la proteína, por ejemplo. Y por lo tanto, pues hay nutrientes que están mucho más disponibles para que sean absorbidos por el animal. Al igual que hay un aumento en la integridad intestinal, en el epitelio. Pues esto se ha confirmado o se ha corroborado al observar mediante el microscopio qué tan íntegro es el intestino, cómo está la morfología del intestino durante esta alimentación de los animales. Por lo tanto, pues el utilizar los ácidos orgánicos han mostrado ser una herramienta eficaz en el mantenimiento de la salud intestinal y pues con resultados bastante importantes en resultados productivos en el crecimiento de los animales. Finalmente, pues podemos concluir o podemos decir que la salud en la integridad intestinal durante toda la producción de los cerdos, quizá la fase donde tiene un mayor impacto, pues es sin duda el destete. El destete, hay un estrés asociado sumamente alto y que por lo tanto nosotros tenemos que ser conscientes y enfrentar este estrés con las mejores estrategias nutricionales que disponemos. Hemos hablado ya de la utilización de materias primas de calidad. Daremos un mayor énfasis a las dietas al destete, así como también en la alternativa de estas a la proteína vegetal, como es la lava de soja en sus diferentes presentaciones, pues también tenemos otro tipo de materias primas que pueden representar una alternativa bastante fiable, una alternativa bastante importante desde el punto de vista de la digestión y por lo tanto en la integridad intestinal. Tenemos otro tipo de aditivos, hemos hablado un poco acerca de los ácidos orgánicos, en capítulos anteriores habíamos hablado del impacto que pueden tener los microminerales o los minerales traza, cobre, zinc, al igual que de enzimas también asociadas a una mayor digestibilidad de los nutrientes del alimento. Por lo tanto, lo que queremos con este mantenimiento de la salud intestinal, de la integridad intestinal, pues es aumentar la capacidad digestiva de absorción de los nutrientes por parte de los lechones, así como reducir la susceptibilidad a enfermedades. Es decir, que nuestros animales, conforme tengan el intestino mucho más robusto, tengan una integridad intestinal, pues puedan también enfrentar inmunológicamente a los diferentes estresores que ya de por sí tienen que afrontar al destete y que pues también de la mano del manejo en la granja, del manejo ambiental, también podemos potenciar, ¿no? Potenciar esta salud, esta integridad intestinal. Por lo tanto, esto lo veremos reflejado pues en una mayor tasa de crecimiento, en una mayor eficiencia alimenticia, que al final del día pues son los parámetros que marcan que también vamos con nuestra producción porcina. Pues eso ha sido todo por este capítulo. Espero que haya sido de mucha utilidad. Nos estamos viendo en una próxima ocasión.